Muy buenas noches, Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy es domingo 25 de junio. Good evening, God bless you, my beloved brethren. Today is Sunday, June 25th. Praise God. Gloria a Dios. Y el título de nuestro devocional de hoy es Generación, pero tiene un signo de flecha y un signo de pregunta. No sé qué signifique eso, pero estamos hablando de generación. Amén. Las generaciones, ¿verdad? Conforme van pasando y todo eso. Y vamos a estar leyendo en el libro de Jueces, en el capítulo 2, en el versículo 10. Para mis hermanos que no conocen bien de la Biblia, estamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces. Amén. Today's title is Generation, but it also has a symbol of an arrow and a question mark. I don't know what that means. All I know is that we're talking about generation and generations that come and generations that have passed. Amen. And we're going to be reading in the book of Judges, chapter 2, focusing on verse 10. For those of my brothers and sisters who do not know their Bible, Judges is found in the Old Testament. Amen. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We're going to be reading the Word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Putting everything up so I can hold on to my Bible. Estoy guardando todo para poder agarrar mi Biblia. Dice la palabra del Señor. Voy a leer del versículo 6 al 10. Este párrafo, estos versículos se titulan Muerte de Josué. Amén. Y dice la palabra, déjenme acomodarme bien, dice: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y el versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Glory to God. I'm going to be reading from verse 6 through verse 10. In Spanish, this is titled The Death of Joshua. But in the English version, it's a longer paragraph, of course, and it's titled Disobedience and Defeat. But let's see what the Word of God says from verse 6 through 10. It says, after Joshua had dismissed the Israelites, they went to take possession of the land, each to their own inheritance. The people served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him and who had seen all the great things the Lord had done for Israel. Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110, and they buried him in the land of his inheritance at Timnath Heres, in the hill country of Ephraim, north of Mount Gash. Verse 10 says, after that whole generation had been gathered to their ancestors, another generation grew up who knew neither the Lord nor what he had done for Israel. Praise the Lord. So that is what we're focusing on today, the generations, brothers and sisters. In every generation, there's changes. Entonces, de eso estamos hablando, hermanos, en esta noche,
de las generaciones. Y en cada generación, hermanos, hay cambios buenos, hay cambios malos. There's good changes and there's also bad changes, brothers and sisters. As you can see, the word tells us clearly that while Joshua and the people that outlived him lived, that generation knew of the Lord, knew the great things the Lord had done, right? But it says that the generation that came after them didn't know anything anymore about what the Lord had done. Amen. The blessings that he gave and everything that he had done. They had no knowledge of it. And as you see nowadays, right, you see the same situations occur. The generation that we grew up in is different than the generation that is now growing at this moment, right? And because our generation has not passed on, brothers and sisters, we have a responsibility to teach our children, right? I talked about this with some family members that were visiting recently, and basically, you know, we were talking about how when we were young and how our parents raised us and how, you know, some of us got whoopings, how some of us got punishment, whatever the situation might be, because we did something we weren't supposed to do, and therefore we were spanked, or whatever the situation, however your parent raised you. My husband, and I think I've mentioned this before, he mentions, you know, how his dad was really harsh with him. But no matter what, my husband says, but I thank my father for being harsh with me. Stuff that nowadays any child, before it gets to that extreme, might even call child protective services on their parents, right? These are things that my generation might have experienced, you know, and not everybody, because every parent is different on how they raise their children, how you know, if there needs to be punishments or you know, discipline, you know, every parent is different. But in my husband's case, you know, he talks about how his dad was harsh with him, but he thanks his father because he is the man that he is today, a responsible man, right? Hardworking, responsible man. Now, and I was mentioning how nowadays, you know, if you even look at your child wrong, you know, you're not inclusive, you're you know, a bigot, you're all kinds of things, because, you know, you're not supposed to do that. You can hurt their feelings. And very sensitive generation, right? Generation who doesn't know how to greet, generation that's always on their electronics, you know, things like that. So our generation is different than the generation that is growing up now, right? Again, I repeat that our responsibility is to educate our children, you know, not let our generation perish, or the next generation perish, because you failed to help them grow, one, right, in the Word of God, because that should be our primary responsibility, is to guide our children according to the Word of God. Gloria a Dios, hermanos. Como decía, ¿verdad? Las generaciones van cambiando. Mi generación es diferente a la generación que ahorita está creciendo. Y de hecho, en estos días hablaba con unos familiares que están visitando o estaban visitando. Y hablábamos, ¿verdad?, de cómo, ¿verdad?, fuimos corregidos, ¿verdad?, la generación nuestra. Quizás no todos, hermanos, porque todos los padres tienen una manera diferente de corregir a sus hijos, de disciplinar, de criar a sus hijos. Todos tenemos una manera diferente, ¿verdad? Yo uso de ejemplo a mi esposo, ¿verdad?, que su padre fue bien duro con él. Y él dice, ¿verdad?, que no le importa cómo haya sido su padre. Al contrario, él le da gracias a su padre, ¿verdad?, porque lo corrigió, lo disciplinó, y eso lo hace un hombre trabajador y responsable, ¿verdad? Pero hoy en día comentaba eso con el familiar con el que estaba, y decía, ¿verdad?, que hoy en día no le podemos decir nada a los jóvenes, a los niños, que les puedes dañar sus sentimientos
Y si tú los ves mal, con eso tienes para no ser inclusivo, de ser una persona odiosa, porque, ¿verdad? Estás tratando de corregir a tu hijo y eso no es correcto hoy en día en esta sociedad, en esta generación que está creciendo. Pero es nuestra responsabilidad, hermanos, de educar a nuestros hijos, de disciplinar a nuestros hijos, a inculcarles los buenos modales. Hoy en día los jóvenes no saludan. Todos están en sus electrónicos, todos distraídos, hermanos. Y lo primordial es, hermanos, que les enseñemos la verdad, que les enseñemos la palabra de Dios y cómo, ¿verdad?, deben de reverenciar al Señor. Y así, ¿verdad? Como tocamos con Josué, ¿verdad? Que esa fue la generación que vio las maravillas que hacía el Señor, y la generación que le siguió ya no sabía nada del Señor. ¿Por qué? Porque ahí fallaron, ¿verdad? Alguien falló ahí, no dejó de inculcarles la palabra del Señor, las maravillas del Señor. Y es nuestra responsabilidad, ¿verdad?, que las generaciones futuras conozcan que hay un Dios, que sean una generación de personas que trabajen, una generación, ¿verdad?, que no sean tan sensibles, hermanos. Porque en este mundo vamos a tener tribulaciones, vamos a tener problemas. No todo va a ser color de rosa. Cualquier persona que crea que todo es color de rosa se está engañando. Amén. Es bueno educar a nuestros hijos a que vayan a la escuela. ¿Por qué no? Que tengan una educación. ¿Por qué no? Eso es algo bueno. Pero no dejemos, ¿verdad?, que la sociedad críe a nuestros hijos y los engañe, ¿verdad? Porque una generación, primero, que no tenga a Dios en su vida, hermanos, va a fracasar. Tarde o temprano va a fracasar. Y si no tiene buenos modales, y si no trabaja, y si no es responsable, hermanos, van a sufrir. Si así, ¿verdad?, es difícil, conociendo al Señor y teniendo una educación, teniendo buenos modales, ser responsable, ser trabajador, no quiere decir que no nos van a costar las cosas. Claro que nos van a costar. Pero es mucho peor que una persona no tenga nada de esas bendiciones, porque son bendiciones, son dones que el Señor nos ha dejado. Esa persona va a fracasar. No va a poder sostenerse. No va a poder levantarse, porque son muy débiles. Pero, hermano, la generación, yo voy a decir, de personas que están vivos ahorita, ¿verdad?, de los 70s, de los 60s, de los 50s, de los 40s. Yo nací en 1980, hermanos, pero ya en ese tiempo ya empezaba esa generación a fallar, ¿verdad? Porque ahora somos nosotros, ¿verdad?, los que estamos criando a las nuevas generaciones. Es importante que les inculquemos, ¿verdad?, primeramente el temor y el amor a Dios. Responsabilidades, trabajo, educación, hermanos, buenos modales, todo eso hay que enseñarle a nuestros hijos. Amén. Brothers and sisters, I believe that the generation now that's raising the newer generation, right? In my case, my generation, but even the prior ones, people born in the 70s, in the 60s, in the 50s, in the 40s, brothers and sisters, it's our responsibility now. I was born in 1980, but once 1980, the generations that came after that, basically, are failing, right? They're failing. And it's our responsibility, brothers and sisters, to educate our children. There's nothing wrong with our children getting an education, but they need to know that they need to work hard. You know, they have to be responsible. They have to have good manners. They have to fear and love the Lord above all things. You know, we can't be fooled that we're not going to suffer in this world. We're going to have trials and tribulations. The Word of God tells us not everything is going to be, you know, rainbows and unicorns, right? It's serious stuff. If we don't educate our children,
one, teach them the ways of the Lord, and then everything else that is a gift from the Lord, which is work and responsibilities and good manners, brothers and sisters, then they're gonna fail horribly. They're gonna fail horribly, because nowadays people are so sensitive, so weak-minded. They give up so easily. We need to really raise a better generation. Amen. We're going to get into the devotional. Vamos a entrar al devocional. Amen. It says, it's going to be a few questions here, okay? Van a ser unas preguntas aquí. It says, why are we so easily drawn away from God and towards things that hurt us? ¿Por qué somos tan fácil de alejarnos o desviarnos del Señor, de Dios, y hacia cosas que nos dañan? Why are we so attracted to detrimental people or activities? ¿Por qué somos tan atraídos por personas y actividades dañinas? And why do we secretly adore things that leave us empty, unfulfilled, and worse off? ¿Y por qué adoramos secretamente las cosas que nos dejan vacíos, sin paz? Y peor, why do we look for empty pleasures? ¿Por qué buscamos placeres vacíos? And why do we like immediacy more than we like patience? ¿Y por qué nos gusta más la inmediatez más de lo que nos gusta la paciencia? Why do we think that selfishness is justified? ¿Y por qué pensamos que el egoísmo es justificado? Those questions are the sad story of the book of Judges. Esas preguntas son la historia triste del el libro de Jueces. A people who once experienced God in spectacular personal ways became a people far from God, not knowing His presence, not following His patterns. Un pueblo que experimentó a Dios de una manera espectacular, en maneras personales, se convirtieron en un pueblo lejos de Dios, no conociendo su presencia, no siguiendo su orden, su patrón. Generation after generation grew more disgusting, more degrading, and more depraved than the one before it. Cada generación tras generación creció más repugnante, más asquerosa y más degradante que la anterior. People grew more and more removed from God, less and less aware of right and wrong, more confused and less secure, and more shallow and less happy. El pueblo creció más y más alejado de Dios, menos y menos conscientes del bien y del mal, más confundidos y menos seguros, más superficiales y menos felices. One of the most significant things we can do today is to pray for our generation to have the courage to turn from darkness and to walk toward the light of Jesus. Una de las cosas más significantes que podemos hacer hoy es orar por nuestra generación para que tenga valentía y se aleje de la oscuridad y camine hacia la luz de Jesús. Gloria a Dios, hermanos. No es solo, ¿verdad?, nuestra responsabilidad tratar de inculcar a la generación, ¿verdad?, a la nueva generación, hermanos, el amor y el temor hacia Dios. No solo es importante, ¿verdad?, animar a nuestros hijos, a la siguiente generación, a que
sean personas de bien, que sean, ¿verdad?, personas respetuosas, que sean personas trabajadoras, que sean personas fuertes y valientes, hermanos, que no dejen que palabras y opiniones, ¿verdad?, los destruya, sino que confíen en el Señor y que perseveren en el Señor, hermanos, porque este mundo va a pasar, mas la palabra del Señor no va a pasar, hermanos. Es nuestra responsabilidad, ¿verdad?, inculcarles todas estas cosas, enseñarles todas estas cosas. Y el devocional de hoy nos anima a usted y a mí que no solo hagamos eso, sino que oremos por esta generación, que oremos por nuestros hijos. No solo oremos por la generación que viene, sino por la generación que está vigente ahorita, hermanos. De que podamos ser una generación, ¿verdad?, que no se olvide del Señor y que le inculque a la siguiente, ¿verdad?, que hay un Dios todopoderoso. So, brothers and sisters, it's not just our responsibility to inform our children or teach our children or guide our children to the fact that there is a God, that they should love and honor the Lord. We should not just do that and encourage our children to have good manners and education and hard work. You know, we need to also pray for this next generation. Pray for our children, brothers and sisters. And not just for our children, pray for this current generation, that we may be able to raise a better generation, that they may follow the Lord Jesus Christ above all things, serve the Lord with all their heart, with all their mind, with all their strength. Amen. And to have all these good gifts, amen, of being hardworking people. Do not allow our children to be weak-minded. Do not teach our children to be so soft. No, we need to teach them to be strong and to be courageous. Amen. Because this world will pass, this earth will pass, but the word of God will never pass, brothers and sisters. We need to teach our children, to help them grow in the truth, which is Jesus Christ. Amen. And we need to be in prayer for them, for this generation, for the next generation, brothers and sisters. We as a current generation, is our responsibility to help the next generation be better. Amen. In Jesus Christ. Glory to God. Gloria a Dios, hermanos. Espero que hayan captado el punto del devocional de hoy. I hope that you caught the purpose of today's devotional. Amen. We're going to pray. Vamos a orar. Dear Lord Jesus, amado Señor Jesús, my heart breaks for my generation. Don't let us walk away from you. Restore us to relationship with you. Amen. Mi corazón se rompe por mi generación. No nos dejes alejarnos de ti. Restaura nuestra relación contigo. Amén. El consejo del autor, the advice the author gives, is to grab some friends and set aside time to pray for your generation today. Agarra algunas amistades y haz un tiempo para orar por su generación hoy. Gloria a Dios, hermanos. Espero que verdaderamente tomemos esto en serio, hermanos, que no seamos como esa generación que no supo de las maravillas que el Señor hacía con el pueblo de Israel. Brothers and sisters, I truly hope, brothers and sisters, that this generation and next generation will not be like the generation that came after Joshua and those who outlived him, who did not know anything about the greatness of God. I pray that we can all, this generation, next generation, and every generation to come, to know that there is a great God. Amen. An all-powerful God. Amen. May you all have a good night. God bless you and I love you in Jesus' name. Que tengan una linda noche. Dios les bendiga y los amo en el amor de Cristo. Amén.